Hola a todas y a todos, soy Victoria Fernández Lozano y os voy a mostrar por qué el mundo necesita que ya llegue la hora. Para comenzar, hay que tener en cuenta que las diseñadoras y los diseñadores estamos aquí para solucionar problemas. Pero, ¿cuál es el papel de las diseñadoras en la industria? ¿Se les da el valor que realmente merecen? En este punto me di cuenta cuál era realmente el problema, así que comencé mi proceso de investigación. Y es que, ¿cómo es posible que en 2018 hubiera un 70% de mujeres estudiantes de diseño, pero solo un 22% acabará en el ámbito laboral? Tuve claro que este tema quería tratarlo en mi TFG, a modo de campaña. Imagina que cada vez que te felicitan por tu trabajo sientes que no lo mereces y esto te genera miedo a ser descubierta. A esto se le llama el síndrome del impostor, pero las cifras también indican que la mayoría de las personas que lo padecen son mujeres, por lo que lo llamaremos síndrome de la impostora. Todo esto lo haré de la mano de mi cliente, Gráficas en Negro, un colectivo formado por la Red Española de Asociaciones de Diseño que busca una mirada feminista, por lo que mi público objetivo serán mujeres diseñadoras que padezcan dicho síndrome. Aquí me planteé varios objetivos para la campaña. El principal era dar a conocer a Gráficas en Negro para visibilizar el liderazgo en mujeres diseñadoras y disminuir así el síndrome. Y por consecuencia, los diseñadores y las diseñadoras harían un diseño con más perspectiva de género. Para esto pensé en hacer una campaña transmedia que contenga un spot para crear bombo y un audiovisual que sería la pieza principal. Además, se pensó en la posibilidad de hacer una serie de piezas que se podrían descargar e imprimir para las empresas que quisieran visibilizar la campaña, como cartelería, pegatinas. En cuanto a la estrategia comunicativa, busqué el empoderamiento femenino. La promesa diría que las mujeres son brillantes y capaces y que un diseño con más perspectiva de género es posible. Esto lo hice mediante el relato de los pensamientos que puede tener una mujer diseñadora que padezca el síndrome de la impostora a lo largo de su carrera. Tendría un tono cercano, macarra y cañero y una estética cambiante pero coherente que reflejara los diferentes estados de ánimo. Para ser fiel a mi proyecto, busqué referentes femeninos como Tauber Arp, Michelle West, Hannah Hawk, Bárbara Kruger, Aitana Carrasco, Ana Peñas y Patricia Bolinches. Tras los referentes, comencé con esa narrativa en forma de rap, pensé en los conceptos clave de la investigación y comencé a hacer historias con rima en mi cabeza. Hice varios storyboards hasta llegar al definitivo, donde se tenía como hilo conceptual la textura, el collage y el color. Se pretendía que todo evolucionara e involucionara según los sentimientos de la protagonista. Los colores cambiaban entre el amarillo cuando la protagonista es fiel a sí misma y el azul cuando no confiaba en ella. En cuanto a las tipografías, se experimentó con unas manuales para la parte positiva de la protagonista, ya que connotaba personalidad y que el personaje se acepta siendo imperfecta. Por otro lado, la tipografía de los pensamientos negativos tenía que ser cuidada, ya que el personaje quería aparentar perfección. Así encontramos en los pensamientos negativos esa combinación que muestra que la protagonista quiere ser perfecta y no sabe cómo encajar. Pero poco a poco deja salir su personalidad hasta que se acepta tal y como es. Las ilustraciones evolucionan e involucionan a fotografías para dar a entender esa distorsión de la realidad. Las formas irregulares se utilizaron para mostrar ese pensamiento onírico y el lío mental que tiene la protagonista. Estas formas experimentales se hicieron aleatoriamente, al igual que las creaciones de Michelle West, así que ¿quién sabe qué quería decir mi subconsciente en ese momento? Tras tener todo esto, comencé a hacer la base y la canción. Todo esto se fue montando en After Effects, pero teniendo en cuenta que fuera bastante estático y que las composiciones fueran equilibradas, ya que el propio ritmo del videoclip ya lo vuelve dinámico. Para los artes finales estáticos se tuvo en cuenta bastante la composición para que estos no hicieran demasiado spoiler, pero a pesar de esto se quiso hacer un descriptor para situar mejor a las personas. Y ahora, después de esta información, os dejo con la parte principal del TFG. En negro, porque yo no me atrevo, porque por dentro lluevo, no piques el anzuelo, respiro, suspiro. Siempre me subestimo, a postular me animo, yo ya no me reprimo, que el diseño es mi camino, sospecha. Solo dos chicas en la mesa, el jefe que me acecha, erguida como flecha que esta empresa me interesa. Conseguido, no sé ni cómo ha sido, será por el vestido que me viene muy ceñido. No puedo, da pánico el tropiezo, de miedo yo me lleno, no me espero ni al estreno, qué fuerte. Di gracias a la suerte, aprende a decir que esto no es gracias a ti. Impostora, da gracias y valora que a la mentira un día ya le llegará su hora.
El jefe que me halaga, me duele como daga, pero él asciende a Nacho porque le pega el despacho. Si no aportas aparta, mi diseño coartas. Si pongo 2 pezones se te notan los colores. Cansada, me siento preparada. Una mujer es mucho más que una simple portada. Obsoleto, así veo tu boceto, pero te enseñaré, te lo prometo. ¡Qué fuerte! Di gracias a la suerte, aprende a decir que esto no es gracias a ti. Impostora, da gracias y valora que a la mentira un día ya le llegará su hora. ¡Qué fuerte! Porque das gracias a la suerte, aprende a decir que es todo gracias a ti. Diseñadora, tu trabajo valora, que a esto del mal diseño ya le ha llegado la hora.